Es un gusto volverles a saludar y presentar el programa Escudriñando las Escrituras. Muchas gracias por estar con nosotros en esta presentación y por supuesto con el gusto de siempre le volvemos a saludar y le damos la bienvenida a este programa muy especial donde estamos nuevamente desarrollando la lección de escuela sabática en esta sexta lección donde es muy especial, que tiene como título Porque ¿qué nación grande hay? Interesante. El texto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 4, el verso 8, y dice así: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En esta oportunidad tendremos también el privilegio de presentar este estudio acompañados del pastor Rudy, quien también en esta hora le damos la bienvenida. Pastor, es un gusto tenerlo con nosotros en el programa una vez más. Siempre un privilegio acompañarles, hermanos, y aquí estamos para estudiar su santa palabra, la del Señor. Amén. Y eso es lo que deseamos también para usted, que por supuesto ahora tenga esa oportunidad de que juntos podamos escudriñar las Escrituras. Así que le damos la bienvenida, pero también queremos iniciar este momento con palabras de oración. Por eso, pastor, queremos pedirle también que usted pueda tener este privilegio para iniciar con este estudio. Padre amado, ayúdanos a entender humildemente lo hermoso y lo grande que son tus dichos para nosotros. Amén. Tus mandatos, que no son una carga, sino son lo más hermoso para poder en este mundo ser protagonistas, pero protagonistas para el bien, amén, para bendición y ser luz en este planeta que se hunde cada día más en la miseria, en la desgracia, en el pecado y el dolor. Al entender esto, te entregamos todo y utilízanos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos el día de hoy a hablar en tres partes el estudio, como también lo hemos presentado en nuestros programas. La primera parte, una ley perfecta. La segunda parte de nuestro estudio también, seguid a Jehová. Y la tercera parte, un pueblo sabio. Así que vamos a dar inicio también a la primera parte de una ley perfecta, donde, pues, pastor, es interesante porque el libro de Deuteronomio en sus primeros capítulos nos recordó, ¿verdad?, de la historia que habían pasado, especialmente el pueblo, de cómo Dios les había dado la oportunidad de llegar hasta donde estaban, pero sí es importante recordarles lo que Dios había hecho con ellos. Pero esta semana vemos algo muy interesante, porque también el libro de Deuteronomio, pues podemos decir que se puede expresar en palabras. Es como que si este capítulo comenzara diciendo, ¿verdad? Ahora pues, Israel, debido a lo que hice yo por ti, debes obedecer lo siguiente. Nos centramos y hablamos de lo que Dios estaba poniendo delante de ellos, que era la ley también. Pero es interesante que pues, se les recordaba también su historia. Bueno, primero tendremos que hacer mención del versículo de introducción de nuestra lección de Deuteronomio 4:8, que dice: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Bueno, aquí hay ciertos elementos muy, pero muy interesantes. Primero hace una comparación con las naciones circundantes de aquella época. Y dice, los otros podrían ser grandes naciones, pero no hay una como esta. No hay una como esta que tiene juicios y estatutos justos. No son estatutos inclinados hacia una tendencia, sino son basados en la justicia y la equidad para todos los seres humanos. Mientras que normalmente en aquella época las naciones circundantes tenían también estatutos. Hay antecedentes ahí arqueológicos que mencionan que sí, habían otras leyes. Sin embargo, esas leyes a veces se inclinaban hacia cierto sector o favorecían a cierto sector, como hoy. Hay países que tienen ciertas leyes
que solo favorecen a cierta personas. élite, a cierto grupo social, pero otro grupo queda marginado, y ese es un conflicto tremendo. Pero estos estatutos que Dios establece son justos, son juicios ecuánimes, son preciosísimos, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay entre estos estatutos a otros que se crean. Hay una cita muy linda, dice: si ellos, hablando del pueblo de Israel, guardaban sus mandamientos, Dios, dice, prometía darles el mejor trigo y sacarles miel de la roca. Amén. En aquella época la predilección era el tener trigo. La nación que tenía trigo ya la hizo pues para ello, ¿verdad? Hoy diríamos de cierta manera, la nación que tiene petróleo ya la hizo. Ahí tiene todo, ¿eh? El que tenía trigo en aquella época, pero va un poco más allá y dice: y se sacará miel de la roca. Aquí hay una imposibilidad. ¿Pero por qué dice eso? Porque se está refiriendo al poderío de un Dios extraordinario que no es terrestre, sino es fuera de nuestro ámbito terrestre, es el Dios del universo, el creador del universo. Y sigue la cita, dice: aparte de darles esa miel, habría de satisfacerlos con una larga vida y mostrarles su salvación. La tierra había de producir sus tesoros, así, y aparte de eso, había de darles muchos lugares para que ellos pudieran vivir de una forma moral con leyes, y se las dictaba directamente a la mente. Había de reflejar esas leyes los atributos del carácter de Dios, y aún los paganos, esto es lo que me agrada, y aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 231 y 232. Aquí hay un detalle interesante, dice: notarían los paganos el poder del Dios viviente. ¿Por qué razón? Porque los paganos de aquella época, y hablamos otra vez del contexto de las naciones que estaban alrededor de Israel y en Canaán, ellos, sus dioses eran muertos, por así decirlo. Eran ídolos de madera, de piedra, pero muertos. Entonces creer en una esperanza o tener una esperanza en un Dios muerto no tiene sentido. A diferencia del pueblo de Israel, que tenían un Dios viviente. Un Dios, mire, los ídolos encontramos nosotros en todas las épocas, hasta el día de hoy, que los ídolos no han ni siquiera generado un ápice de un decreto a favor de los que lo adoran. En el caso de este Dios viviente, les dio no un decreto, sino muchos, y muchos decretos justos y juicios justos. Por esa razón, el pueblo de Israel desarrolló un sistema de vida, un estilo de vida, un gobierno de vida extraordinario, que aún los paganos se admiraban de este Dios que ellos adoraban. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba con ellos en el santuario. Amén. Dios escuchaba sus oraciones y les respondía. Además, ese Dios que estaba con ellos es el soberano del universo. ¡Qué privilegio! El soberano del universo. Y les otorgó estos juicios justos y sabios, que los hizo una nación, pues lo vamos a ver más adelante, enorme, grande. Ese era el objetivo, poderosa, ¿verdad? sí, ese es el objetivo, ¿verdad? Hay cosas lindas ahí de este pasaje bíblico de Deuteronomio, que demuestra claramente pues que Dios está preparando un pueblo especial, único. Por eso es que entra en el concepto de la santidad, apartado y dedicado para una adoración
perfecta con consecuencias de vida en favor de ellos muy positivas. Bueno, es interesante realmente porque cuando, pues usted hace mención, pastor, también, y como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estatutos justos, juicios justos, los que estaba brindando Dios al pueblo, con un objetivo especial, de que también ellos pudieran ser una gran nación. Y es por eso que resaltamos lo que dice también Deuteronomio 4, 1 y 2, y yo también quiero leerlo en esta ocasión para que nuestros hermanos que tienen también la disposición de tomar su Biblia puedan ir con nosotros, porque pues es la palabra de Dios. Deuteronomio 4, 1 y 2 dice: ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Verso 2: no añadiréis a la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis, dice, los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y podemos citar otros textos, por ejemplo, también, pastor, cuando nos habla de Deuteronomio, el capítulo 2, el verso 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea que hablamos de que es una ley perfecta, porque pues, no es ni aumentar ni quitar también. Sí, los que estudian la carrera de leyes podrán revisar muchos patrones de leyes en muchas naciones, y es interesante notar que no hay una ley como esta que Dios le dio a Israel. Eso es muy interesante. ¿Dónde encontraremos leyes más nobles, puras y justas que las presentadas en estos libros de estatutos que registran la voluntad de Dios? Instrucciones de Moisés como instrumento de Dios que le dio a Israel. ¿Y qué otra fuente podemos obtener con leyes de tanta fuerza o poder? No hay noble ciencia que pueda distinguir eso, hablando de las leyes penales o jurídicas o de lo que sea en esta tierra. ¿Qué otro libro enseña a los hombres también de amor y tener reverencia al Señor? ¿Qué otro libro presenta a los estudiantes más ciencia ennoblecedora y más admirable historia, que presenta claramente la justicia y predice las consecuencias del ser desleales para con la ley de Dios? Esto está en Consejos para los Maestros, página 414. Es muy interesante esto por la siguiente razón. Hay cosas, me voy a adelantar un poquito a lo de esta lección, pero vale la pena. Así es. ¿Por qué estas leyes son poderosas? Porque Dios en el libro de Números y Deuteronomios, pero específicamente en Deuteronomios, hace énfasis sobre situaciones sociales, situaciones físicas, situaciones morales, situaciones netamente judiciales, situaciones de carácter espiritual. Pero en lo espiritual habla de ritos, de un ritual que no es fanático ni exagerado, pero que también los lleva a la reverencia. Y habla de sacrificios, pero de sacrificios con lógica. No el de ir a matar a un niño o a una mujer a un altar y decir, este es el sacrificio. No, él utiliza incluso dentro de los animales al más humilde, al cordero, que es reflejo de Cristo Jesús. Es una figura. Entonces el sacrificio o los sacrificios que hacía el pueblo de Israel tenían lógica, tenían sentido. No era para aplacar la ira de un Dios tirano, sino era para figurar lo que Él mismo iba a hacer, que Dios mismo se iba a sacrificar, otorgando a su Hijo, Dios Jesucristo, muriendo por los seres humanos. Ellos por la fe miraban eso, y ahora nosotros por la fe vimos el cumplimiento y aceptamos que Él, como el Cordero de Dios, murió. O sea, las figuras de esos sacrificios dejaron de ser. Por eso son leyes justas y perfectas, porque venían del Creador del universo. Además de eso, en estos sacrificios también
se mostraba la humildad del pueblo. Así Y aparte de la humildad del pueblo, también hay otro asunto muy interesante, la exactitud con que Dios ama a sus criaturas y el cumplimiento de esos tiempos que Dios maneja. Por eso no hay otra nación como esta. Interesante. Y cuando hablamos de que es una ley perfecta, pastor, sabemos que desde el origen de la gran controversia, ¿verdad?, ya iniciado en el cielo, el propósito de Satanás también ha sido destruir la ley de Dios. Hablando de que, pues, y para realizarlo comenzó su rebelión contra el Creador, ¿verdad? Cuando, pues, él quiso en su momento decir, no, la ley está mal, porque pues si Dios no puede ser amor y justicia al mismo tiempo, ¿verdad? Pero pues todo ello fue comprobado en la cruz del Calvario, por supuesto, pero el objetivo del enemigo es también bajar y degradar la ley de Dios. Este es un asunto serio, porque uno como ser humano tiene que tomar partido o tomar una decisión. Sí, claro. Y si estoy a favor de Dios, estoy a favor de la cruz. Así es. Y apoyar lo que dice Dios y ser humildemente fiel a obedecer su voluntad, plasmada en la santa palabra de Dios. O sea, este libro es la voluntad de Dios, plasmada a los seres humanos, de forma escrita. Ahora, el que contradice la ley de Dios está tomando la decisión de formar parte del partido del maligno. ¿Y qué serio es eso? O estamos con Dios, y Jesús dijo, o estáis conmigo o estáis contra mí. Y el que está con Dios le ama, le adora como Él lo especificó. Así es. Y el que está en contra de Dios no puede ser a medias, decir, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios y amo a Jesús y acepto la cruz del Calvario, pero niego la veracidad de sus estatutos y de sus leyes. Entonces formo parte del maligno. Y ahí sí hay problemas serios. Pero usted, querido oyente, querido amigo, querido televidente, tiene que tomar la sabia decisión. Amén. Y Moisés puso ahí, dijo, guardad estos estatutos, si queréis. Tampoco era obligatorio, como hoy, no es obligatorio, pero vale la pena obedecer a Dios. Y como dice también el pastor en Santiago 2:10, cuando hace referencia, ¿verdad? Si alguien falta en una parte de la ley, Pues, dañó está todo. en contra de todo, ¿verdad? Creo que estamos hablando entonces en ese concepto de no cambiar la ley. Y saben que también Dios es soberano, pero el enemigo quiso cambiar esto también. Y queremos nosotros hacer referencia de algo, pastor, que cuando normalmente el decir, de estar en lo contrario a la ley de Dios, esto implica también en su momento, pues el decir, bueno, Dios no es perfecto, ¿verdad? Y su ley le falta algo, por decirlo, pero es añadir o quitar también. Sí, hay otra circunstancia también difícil en este panorama, y es que para poder suplir lo que Dios dijo, dice, eliminamos esto de Dios y vamos a suplirlo, y se ponen tradiciones y costumbres. Así es. El problema con las tradiciones y costumbres es que llevan la tendencia humana y no la divina, y ahí hay conflicto. Ahí hay conflicto porque Jesús o Cristo mismo puso a un lado las tradiciones y les dijo en una ocasión a los fariseos, vosotros de labios honráis a Dios, Así es. porque vuestras tradiciones os separan de la voluntad de Dios. O sea, la ley de Dios no se puede suplir con nada. Amén. Es perfecta. Ninguna tradición, ninguna costumbre va a suplir lo que Dios hizo en el principio. Interesante. El mensaje es que también nosotros seamos sumisos a Dios. ¿Y cómo podemos decir que también disponemos de que Dios pueda guiar nuestra vida? Obedeciéndole. Correcto. Ni aumentando ni añadiéndole, confiando en la palabra de Dios. Recuerde, un Dios perfecto y su ley es perfecta también. Vamos a ir a una pausa y regresaremos con la segunda parte de nuestro estudio, invitándole a que también pueda compartir de este programa. Le invitamos también para que este programa usted pueda compartirlo con los diferentes amigos y personas también que usted considere
que deseen recibir la palabra de Dios. Pero también entonces saludamos a todos nuestros amigos, hermanos que nos visualizan en las diferentes partes. Acá en el territorio nacional de Guatemala recibimos reporte y gracias porque también nos escriben de diferentes lugares. Enviamos un saludo especial para ustedes, a los que nos ven también en los diferentes países y este programa donde pueda llegar. También agradecemos por compartirlo con nosotros y deseamos que también en esta hora usted pueda escribir sus comentarios de lo que la cartilla de Escuela Sabática le dejó como enseñanza, aprendizaje, para que juntos podamos aprender. Bueno, en esta hora pues hablamos de la segunda parte de nuestro estudio, seguir a Jehová. Esto implica que hay una parte humana que debemos de cuidar, pero también recordar que pues cuando hablamos de seguir a Jehová es que nosotros completos podamos seguir a Dios. Y algo, pastor, que sucedió en el libro de Números, el capítulo 25, es allá en Baal Peor, ¿verdad? Cuando pues especialmente hay una astucia del enemigo a la hora de desviar al pueblo espiritualmente. Y él sabe que también, y ha sucedido eso, pastor, que para hacer decaer al pueblo espiritualmente, pues vamos a ofrecerle, ¿verdad?, a las hijas. Y especialmente ellos van a involucrarse también en nuestro ambiente. Hablamos de un cuidado también físico, podemos decirlo así, ¿verdad? Para que no afecte nuestro estado espiritual, porque seguir a Jehová es todo completo también, como nosotros como personas. Sí, hay algo interesante en esta lección y leo la cita del viernes porque es interesante. Dice, y cuando a Baal Peor, en cuanto a Baal Peor, dice, se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música, el baile y las seducciones, por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Dios. Mientras disfrutaban del júbilo y los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos, ofrecieron sacrificios sobre los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Patriarcas y Profetas, página 430 y 431. Esto aquí describe totalmente la situación de Baal Peor. El problema es que la combinación de sentimientos con emociones en los seres humanos sin utilizar la mente dirigida por el Espíritu Santo nos lleva al fracaso. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Cuando los pensamientos son controlados rotundamente por el Espíritu Santo, no hay emoción o sentimiento que nos haga caer, porque el Espíritu Santo controla la mente, y la mente es la capital del cuerpo en todas las áreas de la vida, sociales, físicas, económicas, espirituales, deportivas, lo que sea, van a estar siempre controladas porque el Espíritu Santo vive ahí, permanece ahí. Y ese fue el problema del pueblo de Israel, que se desconectaron de Dios, y al desconectarse de Dios vino la prueba y sucumbieron, cayeron, pues fueron derrotados. Hay una cita impresionante que dice, es cosa peligrosa el albergar en el corazón, o sea, la mente, rasgos anticristianos. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará a mal deseo todas las facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia va a hacer que haya menos fuerza para resistir la tentación. Y eso es cierto. Si yo en mi mente albergo la idea allá vaga del adulterio, el maligno lo sabe y empieza a presentar tentaciones en relación a. Y como consecuencia, si no hemos desechado ese pensamiento o no hemos luchado con que Dios nos elimine eso va a crecer, porque las neuronas cerebrales están abiertas
Y entonces el maligno sabe y tienta y nos pone pornografía y nos pone esto y nos pone lo otro y así, y va provocando hasta que la idea va creciendo en la mente, y llega el momento que se enfrenta a uno a la tentación, y si no se está con Cristo, se cae. O también el hecho de robar, así por decirlo, que he visto que el vecino, ahí hay dos cosas, la codicia, ¿verdad? Que el vecino tiene una bonita pala, por algo tan sencillo, ¿va? Y voy viendo qué bonita esa pala, y el maligno lo oye y va preparando el ambiente, va preparando las condiciones, porque es astuto, y de pronto viene uno y en un descuido del vecino y todo planificado, toma la pala, ahí se arruinó todo. Eso es lo que entendemos claramente que nos dice estas citas de patriarcas y profetas. Cuidemos, dice. Cuidemos de un ápice que nos puede desviar del carácter perfecto de Dios. Y además de eso, cuando el hombre crea sus propios ídolos, se aleja completamente de Dios. Es una adoración que no tiene sentido. Ahora, cuando seguimos la adoración donde Él es el creador y el Dios único, es una adoración perfecta, que podrán pasar los años, como ya dijimos anteriormente, pero nuestra esperanza es firme y segura. Pero cuando está basada en ídolos, es variable, se cae, se levanta, se cae y nunca tiene consistencia. Claro. Es interesante, pastor, porque hemos estado hablando acerca de la ley que también habían recibido, pero a pesar de que se les había enseñado con estatutos y de los más bonitos, ¿verdad?, de los mejores, estaban decididos a tirar todo por causa de la pasión. También hablando en ese sentido, porque dejaron alimentar eso, ¿verdad? La lascidia y todo eso, sí, la fornicación, hasta llegar al adulterio propiamente. Porque aquí está hablando específicamente de las hijas de los amonitas, que sin duda eran bellas, ¿verdad? Claro. Pero hay otro asunto. A mí me han dicho siempre, son tentaciones de jóvenes. No, de todos. De todos. También los muy adultos, los muy avanzados en edad, si no cuidan de su vida espiritual, son tentados. Son tentados, y la tentación viene, no está preguntando, ¿verdad? Sino viene, se presenta a todos. Es más, también con las hermanas. También las hermanas, también, a veces ellas son tentadas y dicen, oh, qué guapo este hombre, qué interesante, cómo habla. Si así fuera mi esposo, ahí está el problema. Al comparar a su esposo con otro personaje que aparentemente es grande, ahí se destruyó todo. Dios te ha dado lo que tienes y es bueno, no necesitas más. Pero también con la tentación viene la salida. Dice la palabra de Dios en Corintios, claramente, dice, hermanos, no nos preocupemos, la tentación no va a estar siempre. Si nosotros somos fieles a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cómo dice Corintios? Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Eso es precioso. Amén. O sea, que nadie diga, pero yo soy muy débil y me va a vencer el pecado, no tengo para dónde. No, ahí dice claramente Corintios que Él nos va a dar la salida. Así es. Y cuando entendemos que vale más la pena seguir a nuestro Dios creador, hermanos, ahí estamos seguros. Así es. Ahí estamos seguros. Lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas cada día y decirle, Señor, ayúdame, porque servir a Jesús es buscarlo y revivir de Él muchas cosas lindas. Esto implica huir de la diversión mundanal que no nos va a generar un desarrollo espiritual positivo. Y es que el problema es ese, cuando abrimos ciertas ventanitas, ahí está el problema. Serio. Miren, con estas fiestas que se avecinan o que estamos ahorita con eso de la
¿cómo se llama esta fiesta de los muertos? De Halloween. Sí, la exacto. fiesta de los... Y entonces algunos dicen, bueno, no hay que ser tan fanáticos. No tiene nada de malo que nos pongamos una mascarita. O no tiene nada de malo que nos demos un dulcito, porque es la práctica pedir dulces y hacer un dulce de ayote y todo eso. Pero dice Efesios 5:11, no tentéis al enemigo. Porque si se abre una ventanita, entra. Así es. Entra, es lo que está esperando, que se abra una ventana para entrar. Es mejor seguir a nuestro Dios, como dice la lección. Amén. En todo. Si le abre una ventanita para la música, una pequeña ventanita, él la aprovecha para entrar con todos. Mire, Satanás tiene demonios astutos para la música y el baile. Alguien me dijo, pastor, pero no es malo que bailemos en familia. ¿Cómo en familia? Le digo, sí, que yo tome a mi esposa o a mi hija y nadie más, solo yo y la música ahí para bailar en mi casa. Pero eso es abrirle una ventanita al maligno. Después su nena ya no va a querer bailar con usted, sino con otra persona allá afuera. O sea, ese es el peligro. Es mejor seguir a Dios. Amén. Creer en lo que Él nos manda. Si creemos en Dios, nos protegemos. Nos protegemos de toda situación maligna. Miren, hay un texto en Salmos 17:5 que me gusta. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos. ¿Por qué o para qué? Para que mis pies no resbalen. Y esto es constante, es cada día. Esto nosotros debemos practicarlo diario a diario. Sustenta mis pasos, Señor, para no salirme del camino correcto. Eso es seguir a Dios, porque es un Dios poderoso, Amén. Único. Así es. Y pastor, me gusta mucho lo que resaltó también la lección y lo resalta. Deuteronomio 4:4, mas vosotros que seguisteis a Jehová, dice, ¿verdad? Vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y esto era en el concepto donde también Deuteronomio recordaba lo que pasó allá en Números 25, en Valpeor, ¿verdad? Cuando en su momento, ¿qué pasó con todos aquellos que siguieron el seguir las pasiones, ¿verdad? Y que por consecuente los separó de Dios completamente, murieron. Sí. Y yo quiero leer lo que dice Lucas, el capítulo 16. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice. Hablando, ¿verdad?, en ese concepto de lo económico. Y en esa parábola del mayordomo fiel. Y prácticamente nosotros somos mayordomos de nuestra vida, pastor, donde también debemos que tener ese cuidado, pero todo encomendarlo al Señor también, ¿verdad? Diciendo de que es clara la lección, diciendo, y la palabra de Dios es uno, otro camino. No hay un intermedio también. Sí, es que otro asunto interesante aquí que Israel estaba aprendiendo con estos discursos de Moisés, porque son discursos de Moisés, claro, es que ellos debían administrar sabiamente toda su vida, en los aspectos emocionales, sentimentales, físicos, sociales y espirituales, que es salud. Alguien me decía, pastor, si Jesús hubiera estado en esta época, ahora, el 2019, 2020, 2021, ¿se hubiera infectado de COVID? Sin duda no. No porque él no era humano, era 100% humano, pero el estilo de vida de Jesús le hacía inmune, y eso lo puede alcanzar cualquiera de nosotros. O sea, la forma de comer de Jesús, la forma de utilizar sus músculos, la forma de darle vida a su torrente sanguíneo, la forma de cuidar sus pulmones. En los labios de Jesús no hubo un ápice de tabaco o de jugo de uva fermentado. O sea, Él cuidó su cuerpo, cuidó sus relaciones sociales. Él no dio rienda abierta a sus sentimientos en relación a una mujer. Él estaba definido a qué venía.
¿Y cuál era el propósito de haberse hecho hombre? Amén. Él no tuvo tiempo para otras cosas. En la época de Jesús era de común saber que el circo romano presentaba espectáculos maravillosos. Pero Jesús no venía a ver espectáculos de gladiadores. Jesús vino con un objetivo: salvar al hombre. Por esa razón yo respeto y admiro a aquellos hermanos que están dedicados completamente a anunciar el mensaje de los tres ángeles y no tienen tiempo para ir a ver fútbol, para ir a ver cine, para ir a ver teatro. Pues los que quieran hacerlo, no estoy en contra de eso, pero estoy hablando de la vida de Jesús. Entonces, este virus a él no lo hubiera infectado, era inmune. Pero tenía un cuerpo preparado. Sí, por su cuidado físico. Así es. Y su mentalidad pura, porque esa es otra cosa. El cerebro trabaja arduamente para mantener un cuerpo sano. Y como él estaba conectado con Dios todos los días, su cerebro, su mente era pura. Él hacía la voluntad del Padre. Amén. Y lo recalcó varias veces. Por lo tanto, él realmente nos mostró cómo seguir al Padre. Amén. Y de eso estamos hablando, seguir a Dios en esencia. Amén. Yo no sé si hoy alguien esté pasando por alguna tentación, pero recuerde lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 13. Dios también te da la salida. Yo no sé si hoy le estemos hablando a algún joven, algún hermano que se sienta rodeado por todas las situaciones ahora. Confía en el Señor, pero deseamos que tú puedas alimentarte espiritualmente con la palabra de Dios a través de la oración, que tengas una buena testificación también, pero también es aferrarse al Señor. No hay mejor forma que seguir al Señor. Vamos a ir a una pausa y volveremos con la tercera parte del estudio de la lección de Escuela Sabática. Muchas gracias por estar con nosotros. También saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Orión Estéreo en las frecuencias 102.7, 96.5, a los que nos ven en los canales también de televisión, en Varillas, en el canal 101, en el canal 54, en Totonicapán. Les invitamos también para que ustedes juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Estamos en la lección de Escuela Sabática, este espacio donde compartimos del estudio especial de la semana, la lección número 6, y la tercera parte que dentro del programa hemos visto también es acerca de un pueblo sabio. Pastor, porque cuando Dios le dio esos estatutos, esas leyes, ellos a la hora de obedecerlos, ahí era donde encontraban la sabiduría, pero tenía un propósito, de que esa sabiduría fuera mostrada a las demás personas. Y por supuesto, no es que ellos brindaran, ¿verdad?, esa sabiduría, sino que conocieran a ese Dios que brindara la sabiduría y la inteligencia también. Sí, aparte de eso, hay un versículo bellísimo que, entendiéndolo bien en su contexto, dice: vosotros sois cabeza y no cola. Y no cola. No por ser superiores como raza, de ninguna manera, sino ser superiores por el contenido y el estilo de vida absorbido de la palabra de Dios y de Dios mismo, y conducida por el Espíritu Santo. Porque dice claramente, ¿por qué? ¿Qué nación tan grande hay como esta? El pueblo de Israel llegó a ser en aquella época una nación poderosísima. En el reinado de Salomón, todos los vecinos y todo el mundo de aquella época a conocerlo. Decían: pero este pueblo es otro, es una cosa diferente. Ahora, no hablemos de un sionismo en el futuro o actual, porque muchos creen en la teología de que se va a fundar otra vez Israel como una gran nación y que de ahí va a haber... No es eso. Miren, ahora, aplicándolo a nuestra época, y yo lo interpreto así, y sé que es así, y estoy seguro de eso. En el África, el pueblo de Dios es admirado porque tiene un estilo de vida extraordinario. En Australia
allá en el Oriente Lejano, estamos hablando de, parte del Pacífico al final, Filipinas, Japón, Taiwán, donde es permitido el Evangelio, y aún donde no es permitido, este pueblo adventista del séptimo día es reconocido por su estilo de vida. Es un pueblo que tiene la bendición de Dios. Socialmente somos un pueblo bien organizado. Aquí en la América, en Europa, en donde sea, este pueblo tiene una moral muy alta. A donde quiera que he viajado, que no han sido muchos países, pero donde he ido y me he dado cuenta que se tiene cierta estima y cierto respeto por la doctrina bíblica de este pueblo. Y eso influye en lo económico, eso influye en lo físico, eso influye en el medio ambiente. A nosotros no hay necesidad de hacer convocatorias para el medio ambiente. Los hermanos son conscientes de tener un ambiente sano. Así es. Nosotros depositamos la basura donde es su lugar. Nosotros no contaminamos el ambiente porque entendemos claramente que Él es el creador del universo y que hizo esta tierra en 6 días. Amén. Además de eso, nuestras familias son estables. Las familias del verdadero pueblo adventista, y oiga, digo, el verdadero pueblo adventista, tienen familias estables, bien establecidas, bien sólidas, que han hecho que la comunidad donde ellos viven se sientan seguras de tener en su presencia una familia cristiana que adora como Dios quiere. O sea, es grande este pueblo, esta nación es poderosa, pero por el concepto de vida, por la filosofía de vida seguida en los estatutos de Dios. Amén. Es decir, nosotros mentalmente estamos estables. Yo no creo que un adventista viva de estrés, porque nosotros tenemos confianza en nuestro Dios, se respeta en muchos lugares el consejo sabio de estos hermanos que estudian la palabra de Dios conscientemente. Yo me alegro porque por ejemplo, nuestros programas de radio son sólidos. No se vienen a decir cosas por decir, ni se toma el tiempo de radio así para cubrirlo nada más, sino hay objetivos definidos. Amén. Nosotros primero presentar a Jesús. Así es. Segundo, cambiar el estilo de vida mediante programas de salud. Tercero, buena música que eleve el espíritu y que nos tenga tranquilos en las actividades de la vida. Y así seguimos con cada programa, son edificantes. Eso nos da estabilidad. Por eso esta nación es grande, este pueblo es grande. Y espiritualmente basado en la palabra de Dios. Como Israel en aquella época. Así es, amén. Como Israel en sus mejores épocas. En sus mejores épocas. Porque hubo una época oscura de Israel también, cuando caían en la idolatría, cuando se iban tras falsos sistemas de adoración, que fue un gran error. Pero esa no fue culpa de Dios, fue culpa de las decisiones de cada miembro del pueblo. Pero un pueblo bien establecido, bien definido, es luz para las naciones. Amén. Y es interesante porque, pastor, me gusta ver mucho la historia acerca de quién era el pueblo. Sinceramente, pues el mismo Dios también lo dice, que era un pueblo insignificante, que no podían ofrecer nada, pero fueron una nación grande cuando siguieron los estatutos de Dios. Y es interesante saber que ahí está lo ideal, porque realmente la base para nosotros también trascender entonces es Jesús. Es seguir la palabra de Dios. Debo decir algo, la jactancia, el orgullo, no te da sabiduría. La humildad Amén. Y el temor a Dios, eso te da sabiduría. Así es. Tengo una cita aquí bella que dice, nuestra seguridad, nuestra sabiduría, dice, depende de reconocer las instrucciones de Dios y prestarles oídos al conocimiento más valioso que podemos obtener, y este conocimiento es de Dios. Los que caminan humildemente delante de Él y le aman al soberano y le obedecen y practican su palabra y respiran su bendición, esos son los que son sabios y están en esa sabiduría.
se les dará el conocimiento del cielo para ser impartido a otros. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1026. O sea, seremos luz, seremos la sal de la tierra, pero con humildad. Amén, así es. Con humildad, sin ser altaneros, sin ser prepotentes, sin ser manipuladores, sino con espíritu de humildad, recurrir a nuestro Dios, pedirle los recursos, sobre todo de sabiduría. Y Él nos va a otorgar, dice Santiago, si alguno está a falta de sabiduría, demándela a Dios que Él da con abundancia. Amén. Y entonces en la escuela, en el trabajo, en la industria, en el comercio, en la calle, en la casa, en la salud, en todo vas a ser sabio. Y todos van a decir, bueno, ¿y este por qué es así? Ah, porque humildemente adora a su Dios. Amén. Ese es el punto. Claro, y yo aquí recuerdo, pastor, lo que dice muy bien, ¿verdad? Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor es reconocer, reverenciar. Yo me humillo porque reconozco que necesito de Dios, ¿verdad? Prácticamente hablamos de que es acercarnos a Dios, ¿verdad? Sí, hablamos del temor a Dios en lecciones pasadas. Así es. Que no es miedo, ni pánico, ni terror. Es un reconocimiento. Es reconocerlo a Él y vivir conforme lo que Él nos pide. Amén. Eso es fe. Así es. Dios me pide y dice, no mates, eso hago, porque tengo fe en Él. Le creo. Amén. Como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como Jesús. ¿Ah? Y eso fue lo que hizo Daniel en Babilonia. Se humilló delante de Dios y se propuso no contaminarse con Babilonia. Amén. Y eso fue lo que hizo José en Egipto. Se humilló delante de Dios y se propuso no contaminarse con toda la filosofía de Egipto. Y eso es lo que puede hacer de nosotros hoy. Humillarnos delante de Dios y proponernos no contaminarnos con la mundanalidad. Y entonces seremos esa nación grande y poderosa que describe el libro de Deuteronomio en estos discursos de Moisés. Y qué nación grande, ¿verdad? Realmente podemos decir que la obediencia era la sabiduría y su inteligencia. Claro. Así que hoy esa es la invitación especial de nosotros ser obedientes al Señor. Pastor, ya de manera de conclusión, sabemos y lo decimos, pues en su momento, si hubiera algo que quisiera resaltar, que no quisiera que se perdiera y quisiera repetirlo, recordar algo o añadir algo, pues también, ¿qué podemos decir conforme a la lección de esta semana? Yo digo así, ¿quién soy yo? ¿O qué es el hombre? Había un canto antiguo que decía, yo pensaba que el hombre era grande, por su saber, por su conocer, pero no, el hombre no es nada. El único grande es Dios. Y si Él es el único grande, ¿qué queda a mí o a cualquier ser humano? Perdonen que me ponga en primer lugar, pero es humillarme y decirle, Señor, ayúdame a obedecerte. Amén. Entonces inicia la sabiduría y los demás van a sentir que somos luz, que somos la sal de la tierra. Que Dios nos bendiga, hermanos, para cumplir con ese objetivo. Amén. Así que esa es la invitación especial para que en esta hora juntos podamos decirle al Señor que necesitamos someternos a la voluntad de Él. Y en esta ocasión vamos a terminar el programa también invitándoles para que podamos pedirle a Dios sabiduría y que también, por supuesto, seamos ejemplo también para esas personas para que conozcan de Dios. Porque ese es el objetivo, pastor, que las demás personas conozcan a ese Dios todopoderoso. Vamos ahora, así que ahí donde usted está, si las circunstancias le permiten, vamos a dirigirnos en oración. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, porque como soberano del universo, soberano de esta tierra, te dispones a mirarnos a nosotros sin ofrecer algo, Señor. Gracias porque sin mérito alguno nos ofreces de tu amor. Y así como fue allá con el pueblo de Israel, sabemos que ahora también tú te manifiestas con nosotros. Perdónanos, Señor, si no hemos seguido tu voluntad, pero ayúdanos a ser esas personas que busquemos ser obedientes a ti.
Hoy oramos por cada uno de nosotros, Señor, que tal vez hemos faltado en algo, que tal vez le hemos abierto una ventana al enemigo para alimentar tal vez, ¿verdad?, la lujuria, el orgullo, o alimentar también esa parte carnal como pecadores. Perdónanos, Señor. Deseamos que el Espíritu Santo nos pueda capacitar para hacer tu voluntad y que cumplamos con el cometido que tenemos de presentarte a ti como el Dios soberano. Deseamos entonces que tu bendición sea sobre nosotros y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.